obedecerte. Dame el querer como el hacer tu santa voluntad en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás allí donde hay 2 o 3 en tu nombre, y aquí estamos buscándote porque nuestra alma tiene hambre y sed de tu palabra, palabra viva, que cumple su propósito como tú la envías, que no vuelve vacía ni los que en ti confían. Señor, por eso te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, puesto de pie, hermano, vamos en reverencia a la palabra de Dios, vamos a leer el mensaje de Dios, la victoria con el poder del Espíritu Santo. Cerramos este mes temático de la victoria desde su nacimiento, su concepción, su ministerio tan glorioso, su sufrimiento en el Calvario por el perdón de nuestros pecados, muerte, sepultura y resurrección, y cumpliendo lo que él prometió a sus discípulos: no os dejaré solo, enviaré a un consolador, sello y garantía. Amén. De victoria. Amén. Y no una victoria así como titular, teórica, pero poderosa. Hechos 10, 34 al 43. El Señor nos revela su mensaje victoria con el poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, 34 al 43. Hechos capítulo 10, 34 al 43. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de el que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios santo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre santo, bendito en el único nombre que sobre todo nombre. En Jesucristo está la victoria, y el Espíritu Santo nos da el poder para cumplir el propósito de Dios. Hágase tu voluntad en medio nuestro, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Es muy conocido en el mundo que no hay victoria sin batalla. Dice un corito así también. Batalla no es batalla si no vienen las pruebas, si no hay la calumnia, si no hay la
discrepancias, si no hay las confrontaciones. Pero Cristo da la batalla. Victoria. Cristo da la batalla. Victoria. Porque Dios va por delante de nosotros peleando la batalla. Así es. Y da el recurso poderoso en el Espíritu Santo. Y es que mucha gente no valora la obra de la persona del Espíritu Santo. Como que la tercera expresión de divinidad es como el Espíritu Santo una cosa y no una persona. Y no lo ve manifestado como Dios lo declara aquí en su palabra, para que tengamos ese cuidado de reconocer la obra que Jesucristo explicó a sus discípulos. Es necesario que yo me vaya para que Él venga a hacer esta parte, que lo va a guiar a toda verdad. Recuerden que la batalla espiritual tiene que ver mucho más que con poder, tiene que ver con la verdad. Y vamos a ver cómo el Señor nos demuestra en su palabra que la victoria es con el poder del Espíritu Santo. Comprendiendo primero y obedeciendo. Esto es lo que pasa en Hechos capítulo 10, en el verso 34 al 36. Comienza diciendo en Hechos que Pedro abrió su boca. Abriendo su boca, ¿por qué? ¿Por qué estaba Pedro abriendo su boca, hermano? El contexto nos ayuda a entender que era reconocido que luego de una experiencia espiritual se abre la boca. Cuando el siervo de Dios proclama, predica, testifica, tiene este recurso de Dios, una experiencia personal con el Espíritu Santo. Y aquí la experiencia de Pedro, uno que negó al Señor 3 veces, después que decía que él por Cristo daría hasta la vida. El Señor le dijo: Pedro, si supieras que me vas a negar 3 veces. Y recuerden que 3 veces también le preguntó al Señor, el Señor a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? 3 veces le preguntó. Bueno, esta experiencia que vivió Pedro también tiene que ver con una expresión así como que no fue una sola vez. Pongamos cuidado qué pasó allí con Pedro. ¿Por qué Pedro abrió la boca? En Hechos 10, 9 al 21 usted se va a dar cuenta. Al día siguiente, en Hechos 19, viendo el contexto, usted va a entender mejor por qué Pedro abrió la boca. Dice que en verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para hacer ¿qué? Recordamos que es tan importante la oración que los discípulos le piden a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Así que Pedro sube a la azotea, ¿para qué? Para orar. Cerca de la hora sexta, y tuvo ¿cuánta hambre? Gran hambre. Pero mire el lugar que él va a orar, ¿no? Usted se imagina que abajo están cocinando y Pedro está arriba con una gran hambre. Usted se imagina cuando sale ese olor de la comida. Nunca le ha pasado eso, porque oiga, es cuando más hambre le da. Entonces él tiene una gran hambre cuando está ahí arriba en la azotea y están cocinando mientras preparan. Aquí lo dice la palabra del Señor: y quiso comer. Pero mientras preparaban algo, se dan cuenta, estaban preparando la comida, está arriba, y los vapores del calor de la comida que hace, suben, ¿verdad? Y la fragancia y los olores. Y él está ahí arriba orando. Y cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, quiso comer, pero mientras preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez. Observe, mire cómo la palabra de Dios nos explica: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Verso 16. ¿Cuántas veces se hizo esto? Esto
Observe el pasaje bíblico, hermano, para que ustedes vean que el Señor le habla a través de su palabra. Dice, esto se hizo ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces le preguntó Jesús, ¿tú me amas? Y ahora en esta visión, ¿cuántas veces se presenta el lienzo? El pastor, usted le mete mucha mente a esto. Yo, no, el Espíritu Santo te habla. Estos no son números casuales, ¿ok? Entonces dice, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, que había visto, aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si allí moraba un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo quién. Ponga cuidado lo que el Señor le está diciendo ahí en la palabra. No es que si un hermano te dijo o el pastor te dijo, el Espíritu dice. El Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ya se dan cuenta que la experiencia de Pedro con el Espíritu es lo que le permite en Hechos 10, verso 34, abrir la boca. Fue su experiencia con el Espíritu Santo lo que lo capacitó para decir que tenía que hablar, no solamente al pueblo de Israel, pero sino a toda nación. En verdad comprendo, verso 34. Usted quiere comprender la palabra de Dios, usted quiere alcanzar entendimiento de la voluntad de Dios, deje que el Espíritu Santo lo guíe y usted va a comprender y usted va a discernir cuál es la voluntad de Dios. Y aquí Pedro confiesa, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro fue uno de los que tuvo que ser llamado aparte precisamente porque él guardaba tanto la ley que quería imponer a los gentiles que tenían que vivir como vivían los judíos. Y ni siquiera tenía la disposición como lo tenía Pablo para ir a los gentiles. Por eso él tuvo este encuentro con el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros también a veces tenemos nuestras aprensiones, nuestros prejuicios, nuestra cultura, nuestras barreras para tratar con otras personas distintas a nosotros. Y es aquí donde el Espíritu Santo nos capacita para que podamos darnos cuenta que el amor de Dios es tan grande que va por encima de los sentimientos, emociones pasajeros que podemos tener y nos guía a ser testigos para todo aquel que necesita el perdón de sus pecados. Amén. Por eso Pedro estaba viviendo esta experiencia, porque muchos de los que estaban con él fueron instruidos como que la salvación es de los judíos exclusivamente. La salvación comienza en el pueblo judío, pero Dios dice que tiene amor para bendecir a toda nación. Y es ahí donde él declara que Dios es Dios de todos. Eso incluye a todas las naciones, todas las culturas, todas las etnias, todas las formas de ser. Y aunque estén en pecados, el poder de Dios es tan grande que puede transformar ese corazón con el perdón de Dios. Eso era lo que Pedro estaba experimentando con el Espíritu Santo. A veces nosotros tenemos nuestro prejuicio y vemos una persona ebria o endrogada y decimos, ¿qué va? Yo no voy a perder mi tiempo con ese. Pues yo le puedo decir que el hermano Juan Lorenzo llegó borracho a la iglesia. Mi esposa es testigo de eso, borracho. Están baleándose. Y el pastor Guevara dice, yo le predico aún a los huesos secos si es necesario. Y le predicó la palabra, él estaba ahí en el santuario. Cualquiera hubiera dicho a uno de los huyeres, sácalo, que es borracho.
Hermano, todos estábamos así, viendo de que va a ser pastor y va de pronto del púlpito lo manda a sacar. Le predicó como si le estuviera predicando al eunuco. Él vino aquí porque estaba buscando entender los propósitos de Dios en su vida. Yo le voy a dar del bueno. Y le predicó el evangelio. Aceptó a Cristo como su Salvador. Al día siguiente, sobrio, ya él fue y regresó y conversó con el pastor. Llegó a ser pastor de una de las obras de la Iglesia Bautista en la ciudad de Colón, en Panamá. Después de todo el proceso de discipulado y ser guiado, instruido y enseñado, nosotros entendimos lo que el pastor nos enseñaba que le pasó a Pedro. No hagas acepción de personas, predícales a Cristo, sin importar de dónde vienen, de lo que tienen y lo que hacen. Pon la palabra de Dios por delante, invoca al Espíritu Santo que te dé discernimiento y sabiduría. Predica. Y cuando Pedro entendió eso, abrió la boca. A un gentil no le hubiera abierto la boca, pero con esa experiencia con el Espíritu Santo, entonces Pedro abre la boca y dice, y ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Un Dios que le agrada, ¿qué cosa? Verso 35. ¿Qué le agrada a Dios? Verso 35 de Hechos capítulo 10. Sino que en toda nación, eso es para que no nos sintamos aquí encajonados en Sanford. El Señor quiere que seamos bendición local y global. Local, regional y global. Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y aquí es lo que le agrada a Dios, no lo que nos agrada a nosotros quedarnos aquí encerraditos, no, sino que en toda nación se agrada a Dios de que le teme y le hace justicia. Amados, este era Cornelio, el centurión. Hechos 10, 22, Hechos 10, verso 22, verso 24 y verso 33. ¿Quién era a quien se le iba a hablar? Hechos 10, 22. ¿Quién es esa persona que Pedro fue instruido para hablar? Dice, ellos dijeron, Cornelio, ¿quién era? No era un vagabundo que andaba por ahí distraído. Era un centurión. ¿Qué es un centurión? El Imperio Romano clasificaba a sus soldados por su capacidad de liderazgo. Tenían bajo su mando a 100 soldados. Eso es lo que significa centurión. Entonces hermano, usted se imagina un hombre bien entrenado para la guerra, para la batalla. Pero él quería la batalla con victoria segura. Y es ahí donde Dios se le revela, un soldado bien entrenado que quiere luchar y ganar. Ok, ahora vas a aprender a luchar y a ganar la guerra espiritual. Y aquí se da la característica que tiene este hombre que no era judío, pero que mire la personalidad. Verso 22, ¿quién era Cornelio el centurión? Era un varón justo y temeroso de Dios y que tenía ¿qué cosa? Solamente que hablaba de Dios, sino que tenía y que tiene buen testimonio, no en un rinconcito, ahí guardadito en su casa o en un templo ahí encerrado. ¿Dónde tenía testimonio este centurión? Bendito sea el Señor. ¿Cómo el Señor nos está hablando, hermano? La proyección del pueblo de Dios no es para quedarse en un lugar encerradito, hermano, es para salir. Y este daba testimonio a toda la nación de los judíos. ¿Usted se acuerda que para los romanos los judíos eran una amenaza? Así que los soldados eran entrenados precisamente para subyugar a los judíos. Y aquí pasó todo lo contrario. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. ¿Usted se imagina? El soldado está entrenado para someter a los judíos. Y el siervo
recibe el mensaje de Dios, que un ángel le dice, no, ahora tú te vas a ir a someter. Lo mismo pasó con aquel que se acercó a Jesús y le dice, yo tengo personas, hombres bajo mi mando, yo le digo que hagan y hacen lo que yo le digo. Yo tengo un siervo enfermo, Jesús. Yo quiero que tú des la orden para que ese sea sanado. O sea, un hombre de guerra, un hombre entrenado para la batalla, pero que sabía que el que da la verdadera victoria es Cristo. Viene este judío que debe ser sometido por el imperio y los soldados romanos y le pide que le sane a su siervo. En este caso, este quería tener más conocimiento de ese reino de Jesucristo, más conocimiento de Dios. Cornelio recibió esta instrucción: vete a este judío. Vaya a su casa para oír sus palabras. Entonces, dice el verso, más descripción del Cornelio, 24 y 33. Cuando entran, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio lo estaba esperando. ¿Cómo lo estaba esperando, hermano? Ahí aburrido, ahí sin ganas de hacer nada. ¿Cómo estaba? ¿Cuál era la actitud? Lo que estamos viendo el personaje a quien Pedro le iba a hablar. ¿Cuál era la actitud de Cornelio? Dice el verso 24, Cornelio lo estaba esperando. Miren la actitud, ¿cómo estaba? Atento. Pero no solo él, sino que habiendo convocado ¿a quién? Los círculos. Los círculos. ¿Se acuerdan que tomamos ese entrenamiento? ¿A quién tenemos que dar el testimonio, hermano? A nuestros círculos de influencia. Así es que se prepara el pueblo de Dios para el testimonio de Dios. ¿Y qué él estaba haciendo ahí en su casa esperando? Convocando a sus parientes y amigos más íntimos. Los círculos, hermano, cuando miran al pastor y dicen, pero pastor, ¿a quién le vamos a testificar? Si ya todos aquí saben de la palabra de Dios. En ese círculo usted va a encontrar gente que tiene hambre y sed de la palabra que Dios está preparando para hablarle. Pero hay que abrir la boca. Eso fue lo que hizo Pedro. Y él, cuando llega, se encuentra a este Cornelio, no solamente con deseo de él oír, pero convoca a su círculo, sus parientes y sus amigos más íntimos. Vengan a oír lo que este siervo de Dios, el ángel me dijo que lo escuchara. Vengan para que vean lo que trae este siervo de Dios. Hermano, cuando usted está claro de que el siervo de Dios trae palabra de Dios, usted no se va a avergonzar de invitar a sus amigos, a sus familiares, a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dice el pueblo de Dios? Y por eso Cornelio estaba dispuesto a que su familia y sus amigos estuvieran expuestos al mensaje de Dios. Hermano, invite a otros, venga, aquí en el santuario tenemos palabra de Dios, el Espíritu de Dios se está moviendo, venga a escuchar lo que Dios dice en su palabra. De eso se trata. Verso 33. ¿Quién era Cornelio? Dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí, ¿a dónde? En la presencia de Dios para oír ¿qué? Todo lo que Dios te ha mandado. Hermano, eso es lo que le da valor a reunirnos en el nombre del Señor. Si sabemos que Dios habla a través de su palabra. ¿Cuántos aquí pueden testificar que Dios habla a través de su palabra? Que el Señor trae mensaje fresco para nuestros corazones, hermano. Entonces esa era la actitud de Cornelio. Lo que estamos viendo aquí es la figura del personaje a quien Pedro le abre la boca. Era alguien que ya el Señor había preparado. Por eso nosotros antes de ir oramos. Invocamos el poder del Espíritu Santo para que Él prepare la tierra abonada, porque la palabra puede ser predicada y cae en piedra, cae en los caminos. Pero hay tierra preparada que Dios tiene para el que pueda, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y
Pedro reconoció que Cristo, verso 36, es Señor de todos. Lo que sucedía aquí es que Pedro tenía ese orgullo judío que pensaba que la salvación era solo para los judíos. Y por eso cuando él comprende, él comienza confesando: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de ¿cuántos? De todos. Ven, cuando él abre su boca, él dice: ya, yo me quité mi barrera de rechazo a los que no eran judíos, porque ya yo entendí cuando ese lienzo bajó no solo una vez, 3 veces, para que entienda Pedro. El amor de Dios es más grande que nuestro error y nuestro prejuicio. Y ya él abre su boca y declara. En segundo lugar, vemos ese recurso, el Espíritu Santo poderoso, al cual muchos tratamos muy como ligeramente, con el Espíritu Santo, gloria a Dios, que se mueva. Hermano, vamos a ver la figura del Espíritu Santo como nos dice la palabra del Señor. Dice que desde la creación, Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Vamos a hacer al hombre, hagamos. ¿Con quién? El Espíritu Santo estaba allí. Y el Verbo era Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban allí. Y sopló Dios de su aliento. Y eso tiene también su raíz y su explicación. Pero lo que nos ocupa es ese recurso poderoso desde la concepción de Jesucristo. ¿Quién fue el que concibió, el que dio la concepción a María? El Espíritu Santo. Entonces la gente empieza a ver todo el cronograma del proceso de la participación del Espíritu Santo en todo el ministerio de Jesucristo. El bautismo, cuando es bautizado, ¿qué nos dice la palabra en Mateo? ¿Qué ocurrió? Dice, descendió el Espíritu Santo. Y luego va a ser probada su fe. Hermano, recuerde esto. La fe no es para decorar, la fe es para ser probada. Y si Cristo fue tentado, todos seremos tentados. Todos somos tentados, pero Cristo da la victoria por el poder de su Espíritu Santo. Por eso cuando usted lee que Jesús fue llevado al desierto, no dice que se fue caminando, dice, y el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Entonces la gente dice, oye, todo ese proceso estaba el Espíritu Santo trabajando. Mateo 4:1. Es bueno que usted tenga confianza que Dios le habla a través de su palabra. ¿Cómo llegó Cristo al desierto después de su bautismo? Capítulo 3, versículo 16. Dice que, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Capítulo 4, verso 1. ¿Qué dice Mateo 4:1? Entonces Jesús fue llevado por una carreta. ¿Por quién fue llevado Jesús a la prueba? Por el Espíritu al desierto. ¿Y para qué? ¿De paseo, de turismo? Entonces, si esa es la experiencia del que vive y anda en el Espíritu Santo, no piensa que no va a haber problemas, no piensa que no va a haber pruebas.